¿Cómo están? Me da gusto saludarles y saber que ya están preparados para comenzar este segundo día de nuestra escuela bíblica de vacaciones de Semana Santa. En el nombre de Dios vamos a iniciar esta lección recordando el tema general que es Jesús y sus amigos. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Muy bien, la lección de hoy tiene como título Pedro niega a Jesús. ¿Me ayudan a repetirlo, por favor, 2 veces? Pedro niega a Jesús. Pedro niega a Jesús. El texto se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 25, que dice: estaba pues Pedro en pie calentándose y dijéronle: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no soy. ¿Me ayudan a repetirlo? Estaba pues Pedro en pie calentándose y dijéronle: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no soy. Estaba pues Pedro en pie calentándose y dijéronle: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no soy. San Juan 18, 25. Vamos a ver si ya se lo aprendieron. Vamos a repetirlo nuevamente. ¿Qué dice San Juan 18, 25? Estaba pues Pedro en pie calentándose y dijéronle: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no soy. San Juan 18, 25. Es importante que nos aprendamos la palabra de nuestro Dios. En su casa pueden repasar este texto y el día de mañana lo vamos a preguntar. Ahora vamos a tomar la palabra de nuestro Dios para leer el pasaje en el cual va a estar basada nuestra lección, que es en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 15 al 18 y 25 al 27. Vamos a escuchar con atención lo que dice la palabra de Dios. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del pontífice y entró con Jesús al atrio del pontífice. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, y salió aquel discípulo que era conocido del pontífice, y habló a la portera y metió dentro a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él: no soy. Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas, porque hacía frío, y calentábanse, y estaba también con ellos Pedro en pie calentándose. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y dijéronle: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no soy. Uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y luego el gallo cantó. Que Dios bendiga la lectura que hemos realizado en su santa y bendita palabra. Vamos a iniciar la clase haciendo una oración para que Dios nos muestre lo que tiene para nosotros como enseñanza el día de hoy. Oremos. Padre nuestro, te rogamos que abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder, Señor, hablar de tu palabra y para poder escucharla. Gracias porque sabemos que tú nos oyes y que nos concedes las peticiones, Señor, que tenemos en nuestro corazón. Bendice, Señor, a cada uno de los que están dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra y, Señor, que tengamos esta bendición de tu pan espiritual, que es tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Déjame presentarles a Pedro. Dice
el versículo, que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. El verdadero nombre de Pedro era Simón, pero el Señor Jesús le puso por sobrenombre Cefas, que significa piedra. Entonces todos lo conocían como Simón Pedro, hijo de Jonás. Él se hizo amigo de Jesús cuando Jesús lo vio junto a Andrés, su hermano, junto a la mar, echando las redes para ir a pescar. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos lo siguieron. Desde entonces, ellos fueron sus discípulos junto con otros hombres que también habían sido escogidos por Dios. Jesús y sus discípulos estuvieron juntos durante 3 años y medio. El Señor hacía señales y milagros predicando el reino de Dios. Habían convivido muy estrechamente, pero el tiempo de nuestro Señor Jesús en la tierra había terminado. Ellos habían visto cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos, cómo hacía señales y milagros porque Dios era con él. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que tendría que partir, que tenía que ir a Jerusalén a dar su vida por cada uno de nosotros. Los discípulos se entristecieron y se inquietaron porque su maestro ya no iba a estar con ellos. Lo iban a extrañar, se iban a sentir solos, tenían miedo y estaban pensando cómo serían todas estas cosas. Entonces, Pedro les dijo: yo voy a extrañar al Señor. Pedro promete al Señor Jesús estar junto a Él en todo momento. Yo estaré contigo. Espero que esto no te acontezca. Ten compasión de ti mismo. No es bueno que sufras. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú no entiendes las cosas que están por acontecer. Es necesario que yo dé mi vida y que yo los deje solos por un momento. Pero no se preocupen, porque el Espíritu Santo vendrá a hacerles compañía. Pedro le promete al Señor Jesús que nunca lo dejaría, e incluso le dijo: yo daré mi alma por ti. Si es necesario, Señor, yo te acompañaré hasta el último momento. Nunca te voy a negar, siempre voy a ser fiel. Él estaba dispuesto a todo por defender a su amigo. El Señor Jesús, que conoce todas las cosas, le dijo a Pedro: Pedro, no sabes lo que estás diciendo. Ustedes serán esparcidos. Muchos de ustedes van a sufrir por mi ausencia. Y tú, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. El tiempo pasó. El Señor Jesús fue al huerto de Getsemaní momentos antes de su arresto. Allí, Judas, uno de sus discípulos, lo entregó a los príncipes de los sacerdotes. El Señor Jesús oraba a su Padre y decía a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. La hora es llegada en que seréis esparcidos, mas confiad, yo estoy con ustedes. Llegaron todos aquellos que iban a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Llegaron y le preguntaron: ¿dónde está Jesús? Jesús dijo: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Él les dijo: yo soy. Al escuchar la voz del Señor, todos se fueron para atrás y cayeron. El Señor estaba a punto de ser arrestado y los discípulos tenían miedo. La gente que iba
con los príncipes de los sacerdotes, llevaban palos y piedras y arrestaron al Señor Jesús. Fue ahí donde Pedro tomó valor y sacó su espada. Él era muy valiente y le cortó la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote. Jesús, viendo cómo Pedro había cortado la oreja de este hombre, tomó la oreja y se la colocó en su lugar. Le dijo a Pedro: Pedro, mete tu espada en su vaina. ¿Acaso el vaso que me da a beber mi padre no lo debo de beber? Entonces, la oreja sanó. El Señor Jesús fue llevado por todos los que le arrestaban a la casa del sumo pontífice. Lo llevaron atado al patio de la casa de este hombre para juzgarlo. Pedro siguió de lejos al Señor Jesucristo. Una vez que ya estaba en el patio, porque Juan lo había invitado a pasar, se acercó a una fogata. Hacía mucho frío en esa noche y él se acercó para calentarse y estaba él de pie. Entonces la criada le preguntó: Oye, ¿no eres tú también discípulo de este hombre? Él dijo: No soy. Los siervos que también se calentaban en la fogata se acercaron a Pedro y le preguntaron por segunda vez si era de sus discípulos. Él dijo: No soy. Un siervo del pontífice, pariente de Malco, a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Y con imprecaciones le responde: Yo ni lo conozco, no sé ni de qué me hablan, yo no sé por qué estoy aquí. Entonces, Pedro, muy molesto y con mucho miedo, lo negó la tercera vez. El miedo tiene como consecuencia que nosotros sintamos vergüenza de lo que piensen los demás de nosotros. Pensamos que nos van a avergonzar, que vamos a ser desaprobados. Por eso Pedro se molestó y se sorprendió tanto, y sin pensarlo, negó a su amigo, al Señor Jesucristo. Cuando Pedro lo negó por tercera ocasión, ¿qué creen que pasó? Pues un gallo cantó, cumpliéndose así lo que el Señor Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. El Señor Jesús, al cantar el gallo, volteó a mirar a Pedro. Pedro sintió la mirada del Señor y, avergonzado, también lo miró. El Señor Jesús no lo miró con rencor o con odio, sino lo miró con amor y con compasión. Pedro salió de ese lugar amargamente llorando y triste, porque nunca se había imaginado que ese momento iba a llegar, el momento de negar a su gran amigo, aquel que lo había ayudado cuando estaba en el mar y se estaba hundiendo, aquel amigo que había sanado a su suegra. El miedo le hizo olvidar la amistad que tenía con Jesús. Había visto tantos milagros junto a él y estaba deshecho por haber negado a su Señor y Maestro. Él hizo algo inesperado, se sintió muy triste, lloraba amargamente. Ese amigo a quien él amaba había sido aprehendido y ahora él le daba la espalda negándolo. Nuestro Señor iba a dar su vida por Pedro y por cada uno
de sus amigos, de sus discípulos. ¿Cómo podremos negarlo nosotros? Sin embargo, déjenme decirles algo. Hoy todavía nosotros lo negamos. Cuando alguien nos pregunta, ¿a dónde vas? ¿Vas al templo? Nosotros decimos, no voy al templo, yo voy al mercado, voy a ir a otro lado. Si un amigo nos pregunta, oye, ¿puedes venir a mi casa? Te voy a invitar, es el domingo. Nosotros contestamos, el domingo, ¿a qué hora? Pues a mediodía. No, yo no puedo porque voy a comer con mi abuelita. Y no tenemos el valor de decir que vamos al templo a escuchar la palabra de Dios. Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿qué significa tu nombre? Es bíblico, ¿verdad? No sé, no, mis papás así me pusieron. Entonces, estamos negando a nuestro Señor Jesucristo, igual que Pedro. El negar a un amigo no es algo adecuado. Pedro lo sabía y se sintió muy triste. El Señor Jesús fue crucificado al otro día de que fue apresado. Pedro nada más lo veía de lejos. El Señor Jesús, después de morir, derramando su sangre por nosotros, y después de resucitar, se encargó de buscar a Pedro. Pedro y sus demás discípulos se habían ido al mar a pescar para tratar de olvidarse de lo que había pasado porque estaban confundidos. Sin embargo, Pedro tenía todavía ese sentimiento de haber negado al Señor. El Señor amablemente busca a Pedro para perdonarlo y para animarlo a seguir hablando de la palabra de Dios. El Señor Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta, pues sí, me caes bien. El Señor Jesús le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Pedro, pensativo, le responde, sí te quiero. El Señor Jesús, la tercera ocasión, le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro se sintió desconsolado y triste, angustiado porque sabía que le había fallado a su Señor, a su gran amigo. Y le contesta, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y en verdad, Pedro amaba al Señor Jesús. Entonces Jesús le contesta, si me amas, ve y busca a mis discípulos y apacienta a mis corderos. Esta pregunta que el Señor Jesús le hizo a Pedro, también nos las hace el Señor Jesús a nosotros y nos dice, ¿me amas? ¿Ustedes qué podrían contestar? Pueden contestar como Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué podemos nosotros decirle al Señor? ¿Tú le amas? Estoy segura de que sí. ¿Qué podemos hacer para corresponder a ese grande amor? El Señor Jesús nos dice, si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Queridos niños, damos gracias a nuestro Dios porque nos permite conocer estas cosas que le pasaron a Pedro. La palabra de Dios fue escrita y no esconde nada. Esto que le pasó a Pedro fue muy vergonzoso. Todos los evangelios mencionan la negación de Pedro. Es algo muy triste. Pero sabemos entonces nosotros que tenemos oportunidad de que Jesús nos perdone cuando nosotros le hayamos fallado o lo hemos negado. Si tú has negado al Señor alguna vez,
Si te han preguntado, ¿tú crees en Cristo? Y dices, no sé de qué me hablas, y te sentiste muy triste, Dios te puede perdonar. Si nunca lo has negado, qué bueno, te invitamos a que sigas hablando del Señor Jesús. Hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos dé ese valor para seguir hablando de Él a nuestros amigos, a nuestros familiares y a todos aquellos que nos pregunten. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque pudimos aprender que, Señor, tú eres bueno y que, Señor, como perdonaste a Pedro, nos has de perdonar a nosotros. Gracias porque, Señor, tú nos conoces y te hemos fallado muchas ocasiones. Hemos sentido vergüenza, Señor, de hablar de ti. Nos hemos escondido muchas veces para que no nos pregunten a dónde vamos. Tú sabes, Señor, que te hemos negado, tal vez con nuestras palabras, tal vez con nuestros hechos. Hemos desobedecido a tu palabra, pero, Señor, queremos que tú sigas siendo amigo de nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante y a tomar valor, Señor. A ser valientes, porque tu palabra nos dice que de los valientes es el reino de los cielos, porque los valientes lo arrebatan. Padre Santo, te damos gracias porque en esta clase hemos aprendido que, Señor, tú estás con nosotros y que nos darás ese valor para no negarte. Tú has dicho, Padre, que el que te negare, tú también lo negarás. Y no queremos, Señor, que tú nos niegues. Queremos que, Señor, tú te goces en que nosotros hablemos de ti, porque también así, Señor, tú no nos negarás. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a aprendernos un canto que se llama No te dé temor hablar por Cristo. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre quien te redimió confiesa, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca muestre de temor. No te dé temor a ser por Cristo cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca muestre de temor.
continuamos con la manualidad del día de hoy. Para hoy tenemos 2 manualidades. Esta es la más sencilla. Es un gallo que nos va a recordar que no debemos de negar a nuestro gran amigo, a nuestro Señor Jesucristo. Este gallo es para los más pequeñitos. Para este gallo vamos a necesitar cartulina en forma de círculo. Lo vamos a doblar a la mitad. Vamos a necesitar pedacitos de papel o cartón de color rojo, amarillo, un ojito movible o si tienen adherible o si no lo podemos pintar, y si tienen en casa unas plumitas también nos van a ser útiles. Ya que tenemos el cartoncito doblado a la mitad, vamos a dibujar o a recortar la cresta del gallo. Esto es muy fácil. Las mamás pueden ayudar a los más pequeñitos a hacer este trabajo para que ellos también tengan algo para recordar esta lección. Una vez que ya cortamos nosotros la cresta del gallo, la vamos a pegar con el resistol o con Durex, con algo que tengan en su casa. En lo que baja el resistol, vamos a recortar también el pico del gallo. Miren, vamos a recortar un piquito. Esto va en forma de triángulo. Si no sabes recortar, pídele a tu mamá que te ayude. Está el piquito. Y vamos a recortar también una como hojita roja para ponerle esta parte a nuestro gallo. Vamos a necesitar también papel amarillo para dibujarle una alita y la vamos a recortar en este momento. No importa tener una figura específica, tú la puedes crear en casa, le puedes poner más alitas como tú gustes. Esto es sencillo, es para los niños más pequeños. Bueno, ahora ya que tenemos la cresta, vamos a ponerle nosotros el resistol para poder pegar. Prepárate también con una pluma para que anotes lo que dice este gallo, que dice: no temas hablar de Cristo. Este gallo es bonito porque cuando tú lo pones y le das un toque, parece que estuviera jugando o comiendo el gallo. Entonces, para los más pequeños esto puede ser divertido porque así pueden pasar el rato. Vamos a quitarle esto al resistor porque no baja. Vamos, ahora sí, ya está listo. Vamos a pegar la cresta al gallo en uno de los extremos. Este es un trabajo sencillo, pero queda muy bonito. Vamos a pegarle su alita. Vamos a pegar también el piquito. Vamos a pegar la otra parte roja. Y finalmente vamos a dibujar un ojito al gallo. Ya que lo tenemos así, podemos dibujarle las demás plumas o aquí ponerle más cosas. Vamos a escribir: no temas hablar de Cristo, que es la enseñanza que aprendimos hoy. Muy bien, ya terminamos de poner el letrero y vamos a colocar unas plumas de adorno. Si no tienes plumas, no te preocupes, las puedes dibujar o las puedes poner con papel blanco. Miren, quedó muy bonito el gallo. Si tienes más plumas, pues le puedes poner
otras. Y así puedes pasar un ratito jugando con tu mamá o con tus hermanitos. Y aquí lo tenemos. Es un gallo que te recuerda que debes de hablar de Jesús. Ahora, para los más grandecitos, vamos a hacer este portahuevos. Para esto vamos a necesitar medio cartón de huevos. También vamos a necesitar papel verde para hacer el pastito, unos pedacitos de tela para adornar. Vamos a necesitar el mismo papel amarillo para el piquito de los gallos. Vamos a ponerle las crestas con un papel rojo y vamos a usar también las plumitas para adornar. En este caso pusimos ojitos movibles, pero si no tienes, lo puedes dibujar también con un plumón y un letrero que diga: no temas hablar de Cristo. Le puedes hacer este trabajo a tu mamá como un regalo, o también puedes poner aquí tus sacapuntas, tus gomas, botones o cositas que quieras tú guardar aquí, pero se ve muy bonito con los huevos. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a cortar el cartón. Este ya está cortado a la mitad. Vamos a ponerle el adornito de aquí para que no se vea que es un cartón vacío de huevo. Vamos a ponerle nosotros este adorno. Lo vamos a ir fijando. Vamos a poner a los demás espacios también. Con este papel podemos adornarlo. Esto es para que no se vea la parte de abajo, para que no se vea feo, para decorarlo. Ya que tenemos nosotros esta telita, puede ser con tela, puede ser con papel, como tú gustes. Y le ponemos otra. Así. Esto es. Ahora le puedes hacer el pastito recortándolo, o también se lo puedes poner así. Esto es al gusto de cada persona. Nosotros vamos a hacerlo como está en este lado. Vamos a tomar el papel y le vamos a hacer unos piquitos. Ya nada más doblamos la tira de papel, le hacemos los piquitos, la extendemos y miren, ya nos queda el pastito. Vamos a poner unas gotitas de resistol, de silicón frío o silicón caliente. También podemos nosotros utilizar Durex, masking o lo que tengas en tu casa. Es importante que no compres las cosas. Puedes hacerlo todo con material que tengas en casa guardado o que ya no te sirva. No es necesario gastar mucho dinero para tener estos trabajos. Ahora vamos a poner los ojitos a nuestros gallos. Si tú pones los ojitos a la parte de enfrente, si pones los huevos, pues ya no los vas a poder colocar bien, te van a estorbar un poco. Entonces es por eso que los vamos a poner en la parte de atrás. Puedes ponerlos aquí o en la parte de enfrente. Vamos a hacerlo nosotros aquí enfrente. Te decía que si no tienes estos ojitos, le puedes poner calcomanías. También dibujarlos con un marcador, pedirle ayuda a tu mamá, y de todos modos quedan muy bonitos. Recuerden que la enseñanza principal de ver a estos gallos es que no nos debemos de olvidar de hablar de Jesús. Ya se me cayó un ojito. Y que debemos hablar siempre de él a otros.
Ya que tenemos nosotros así los ojitos, vamos a hacer unos ojitos pegados y vamos a colocar. Vamos a poner otros ojitos dibujados para que vean ustedes que también se puede hacer. Vamos a pintar estos ojitos. Y ya quedaron listos. Ahora vamos a hacer los piquitos. Tomamos el papel o el cartón, hacemos unos triángulos del tamaño que a ti te gusten y le ponemos los piquitos. Acuérdate que el piquito va hacia enfrente. Hacemos un piquito. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 gallos. Si tú quieres hacer menos, pues puedes recortar tu cartón conforme al tamaño que tú quieras. Si tú quieres hacer el cartón completo, pues entonces tendrás que conseguir más material para hacer esta actividad. Incluso si solo quieres hacer un gallo, pues puedes recortar y poner uno nada más. Bueno, vamos a continuar poniendo los demás piquitos. De los gallos. Vamos a poner las plumas en la parte de atrás para que le den un toque especial. Puedes salir al patio de tu casa si no tienes plumas y buscar ahí. A veces los pajaritos dejan sus plumas cerca de un nido o hay algo tirado. Y si no, pues con papel blanco también tú puedes hacer estas plumitas. Como tú decidas hacerlo, está bien. Bueno, aquí ya tenemos la mitad de nuestro trabajo. Vamos a colocarle las crestas. Las crestas son como unas montañitas que vamos a hacer a cada gallo. Se las vamos a pegar en esta parte. Ya se nos despegó aquí uno. Vamos a tener cuidado de ponerle más silicón para que nos quede bien pegado. En esta ocasión vamos a hacer nada más la mitad por el tiempo que tenemos, que es corto. Vamos a tomar una tira de papel y le vamos a escribir: no temas hablar de Cristo. Cada que tú veas este trabajo, vas a recordar el canto de no te dé temor hablar por Cristo. Si tienes un palito lo puedes poner aquí y si no, lo puedes poner también aquí enfrente. Como a ti te guste o como a ti te quede, está bien. Pues hemos terminado con este trabajo manual y con la clase de hoy, esperando que tengas valor y que no niegues al Señor Jesús. Los esperamos el día de mañana con una lección más de nuestra escuela bíblica de vacaciones de Semana Santa, Jesús y sus amigos. Recuerden que Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Nos vemos.
cielo voy, a veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo.